El desarrollo del ser humano. Hace miles de años, en algún lugar del África, empezaron a desarrollarse los primeros seres humanos. Estos hombres y mujeres no eran como somos hoy nosotros, sino que fueron cambiando muy lentamente. Primero, adquirieron una posición erguida. Luego, el pulgar de la mano se convirtió en un dedo que se oponía a los otros. La capacidad craneana aumentó y la mandíbula se achicó. Y así, a lo largo de miles de años, mientras iban cambiando, fueron poblando todo el planeta. Poblando América. Los hombres y mujeres de esa lejana época eran nómades, es decir, se movían de un lugar a otro para buscar su alimento. Así llegaron hasta una parte del Asia que está muy cerca de Norteamérica. Ellos pasaron de un continente a otro por el estrecho de Bering, que por entonces estaba seco. En esa época de intensos fríos, el nivel del agua del mar bajó y ese territorio quedó sin agua, así que entre ambas zonas había tierra. Así, sin darse cuenta, estas pequeñas bandas de seres humanos cruzaron de un continente a otro. Los cazadores perseguían animales como el bisonte de cuernos largos y el mamut lanudo. También había osos polares y renos, y muchos lugares estaban cubiertos de nieve. Años después siguieron su camino al sur, llegando a poblar todo el continente, incluso el territorio de lo que hoy es nuestro Perú. En nuestro territorio, cazadores y recolectores indiscriminados. Las primeras bandas que llegaron a nuestro territorio hace más de 16.000 años eran nómades y vivían de la caza, la recolección y la pesca. Cogían todo lo que servía para alimentarse: plantas, raíces, hojas, gusanos, animales más grandes muertos. Hombres, mujeres y niños trabajaban para poder sobrevivir, y sus instrumentos eran muy simples. Junto a ellos vivían animales como el megaterio americano, el tigre dientes de sable, el venado y el paleolama, que es un antepasado de los guanacos y vicuñas. En la sierra se refugiaron en cuevas como las de Uchumachay y Jayhuamachay. Luego de mucho tiempo de observar y experimentar con su medio ambiente, es decir, con la naturaleza que los rodeaba, los hombres y mujeres comenzaron a conocer mejor a las plantas y a los animales. Se dieron cuenta de que debían escoger las plantas para así dejar que vuelvan a crecer la siguiente temporada. Aprendieron además que si cazaban a todas las hembras, la especie no podría reproducirse. Inventaron entonces una forma de cazar en equipo. Rodeaban a los guanacos y vicuñas y luego dejaban salir a algunas hembras y a los pequeños. Esto se conoce con el nombre de chaco y se practica hasta hoy. Escenas de este tipo de caza se pueden ver en las paredes de la cueva de Toquepala, en lo que hoy es el departamento de Tacna. La domesticación de animales. Mucho tiempo después, hace más de 5.000 años, la gente de los Andes aprendió a domesticar a los camélidos. Empezaron a criarlos, cuidarlos y alimentarlos, y para hacerlo construyeron corrales. Pero como las vicuñas y los guanacos no se acostumbraban a vivir en corrales, comenzaron a cruzarlos para tener crías diferentes que sí se adaptaran a esas condiciones de vida. Así nacieron las llamas y las alpacas, que son los descendientes de cruces de guanacos y vicuñas. Estos últimos, guanacos y vicuñas, vivieron y viven todavía hoy de manera silvestre. Domesticación de plantas. Al mismo tiempo, en las márgenes de los ríos o cerca de manantiales, la gente comenzó a domesticar algunos vegetales. Al experimentar con las semillas y con las plantas, dieron vida a nuevas variedades que ya no vivían en un medio natural, sino en uno construido por la gente. Probaron qué cantidad de agua necesitaba cada planta. Escogieron las mejores tierras para cultivarlas. Aprendieron a sembrarlas. El frijol y el payar
fueron algunas de las primeras semillas domesticadas en nuestro territorio. Y fue la gente que vivía en la cueva de Guitarrero, Ancash, una de las primeras en domesticarlas. La pesca. La gente que vivía en el litoral aprendió a utilizar los importantes recursos que ofrece nuestro mar. Al comienzo, ellos recolectaban mariscos en la costa y agarraban peces con las manos. Luego, los paijanenses, que vivían en la zona de Lambayeque, fabricaron unas puntas con las cuales cazaban a los peces. Unos siglos más tarde, los costeños fabricaron anzuelos con las espinas de los cactus y con conchas. Y mucho tiempo después, cuando ya se había inventado el tejido, empezaron a fabricar redes. Con estas redes, la pesca se desarrolló muchísimo. Manejando la tierra, el agua y el clima. A pesar de que la gente había domesticado muchas plantas, todavía no podía producir la cantidad de alimentos que necesitaban. Para mejorar las tierras donde cultivaban, secaron pantanos, sacaron malezas y piedras y aplanaron y removieron las tierras. En algunos lugares construyeron en las laderas de los cerros sencillas terrazas de cultivo, con el fin de aprovechar mejor el agua. Empezaron a construir acequias muy simples. Para saber cuándo iba a llover, cuándo los ríos traerían más o menos agua, cuándo debían empezar a sembrar y luego cuándo cosechar, comenzaron a elaborar calendarios que les permitirían observar con más cuidado la naturaleza. Algunos se volvieron expertos astrónomos. Rica herencia en plantas domesticadas. Nuestro territorio se caracteriza por tener diferentes ambientes. Por eso la gente de las distintas regiones pudo domesticar alrededor de 180 tipos diferentes de plantas. Entre las plantas alimenticias sobresalen la papa, la oca, la mashua, el oyuco, la quinoa, el tarwi, la cañigua, la kiwicha, el yacón, la yuca, el maní, el camote, la calabaza, el ají, el frijol, el payar, el maíz, el tomate, la chirimoya, la lúcuma. Además, se domesticó el algodón, que sirvió para la textilería. El algodón, nativo de nuestro territorio, es especial, pues es de color desde el beige claro al marrón oscuro, pasando por el verde almendra. Este tipo de algodón es único en el mundo. Construyendo en la costa. Cuando la gente se volvió sedentaria, comenzó a construir sus casas cerca de sus campos de cultivo. Sus viviendas eran sencillas y estaban hechas de madera, juncos, barro y piedras. Aldeas de esa época son las de Huacaprieta, Culebras y Áspero. Más tarde se construyeron otros edificios que fueron utilizados para realizar ceremonias. Así nacieron los centros ceremoniales, constituidos por pirámides truncas, sin puntas, plazas circulares, terrazas escalonadas y construcciones en forma de U. Estos centros se convirtieron en grandes lugares de investigación, porque los sacerdotes que allí vivían se especializaron en la observación de los movimientos de los astros para hacer sus calendarios agrícolas. Caral. Caral es quizá la ciudad más antigua de América. Fue levantada hace más de 4.500 años y está compuesta por un conjunto espectacular de construcciones monumentales. Abarca un gran territorio donde se construyeron alrededor de 30 pirámides truncas, algunas de las cuales miden hasta 20 metros de alto. Los hombres y las mujeres de Caral vivieron no solo de la agricultura, sino también de los ricos alimentos que provenían del mar. Además, se han encontrado en la zona productos de la sierra y la selva, lo que demuestra que mantuvieron un intercambio con estas regiones. Cotoche. Estos edificios ceremoniales fueron levantados también en otras zonas de nuestro territorio. Destaca por sus construcciones especiales el de Cotoche, en la sierra de Huánuco. Allí,
En una de las paredes de uno de los templos se han encontrado las primeras esculturas, 2 manos cruzadas. Además, en los templos había un cuarto cerrado que tenía un hueco en el centro, que se conectaba con el exterior por un tubo de ventilación. En ese lugar los pobladores encendían el fogón, fuego que era alimentado por el aire que venía por el tubo. Chavín. Grandes astrónomos. Hace más de 3000 años, en un territorio llamado Chavín de Huántar, se desarrolló una cultura muy importante, Chavín. Sus pobladores construyeron allí, en una pequeña quebrada, grandes templos que les permitieron observar muy bien los astros. Los sacerdotes que dirigían estos templos eran grandes astrónomos, y desde zonas lejanas venía mucha gente para consultarles cuándo llovería, para saber cuándo debían sembrar lo que después sería su alimento. La gente creía que estos sacerdotes se comunicaban con los dioses y que estos les transmitían importantes conocimientos. En honor a esos dioses, los sacerdotes mandaron hacer grandes esculturas de piedra como el Lanzón, el Obelisco Tello y la Estela de Raimondi. Todas ellas tienen apariencia feroz, pues fue así como sus pobladores imaginaron a sus dioses. Paracas. Grandes tejedores. Cientos de años después, se desarrolló en la costa sur otra cultura importante, la cultura Paracas. Los paraquenses vivieron principalmente en el Valle de Chincha, a 200 kilómetros de Lima, donde desarrollaron una gran agricultura y cultivaron mucho algodón. Con él fabricaron hermosísimos mantos, quizá los más bellos de América. Estos mantos tienen el fondo de un solo color, pero las decoraciones son multicolores. Para teñir los hilos usaron tintes naturales y crearon hasta 190 matices, imagínate. Los paraquenses también son muy conocidos por sus cementerios. Dieron gran importancia a los entierros, pues rindieron excepcional culto a los muertos. El muerto era depositado en una canasta y envuelto con numerosos tejidos, de manera que formaban un fardo que adornaban con collares, brazaletes y plaquitas de oro. Desarrollos regionales. Grandes agrónomos y artesanos. Luego de que Chavín perdió importancia, surgieron en las distintas regiones de nuestro territorio muchas culturas independientes unas de las otras. Vicus en Piura, Recuay en el Callejón de Huaylas, Huarpa en Ayacucho, Nazca en Nazca, Moche en Trujillo, Lima en Lima y muchas otras más. Durante este periodo, la mayoría de los pueblos desarrollaron técnicas agrícolas que les permitieron ampliar enormemente sus zonas de cultivo. Algunos investigadores afirman que fue en esa época que se construyeron los valles que conocemos hoy. Por otro lado, hubo un gran desarrollo artesanal en la cerámica, la metalurgia y la textilería. Los artistas dieron rienda suelta a sus talentos y cualidades, que aún hoy podemos apreciar en las vitrinas de los museos. Lima. Los limeños de esa época se dedicaron a la agricultura, a la pesca y al marisqueo, extracción de mariscos. Para cultivar, construyeron grandes acequias. Tan grandes eran que hasta hoy los limeños confunden una de ellas con un río, al que llaman surco, pero que es en realidad un gran canal de regadío. Los limeños también se convirtieron en grandes buceadores para poder recoger moluscos. Así recolectaron unos caracoles llamados taís chocolata, que viven 8 metros bajo el nivel del mar. Además, construyeron grandes pirámides truncas de hasta 20 metros de altura. Muchas de sus paredes fueron de colores muy llamativos, como el amarillo y el rojo. Nazca. Grandes buscadores de agua. Los nazquenses, es decir, los miembros de la cultura nazca, vivieron en la costa sur y son conocidos porque se las ingeniaron para ganarle tierras al desierto, al que convirtieron en un lugar donde se podía vivir.
fueron notables buscadores de agua. Construyeron galerías filtrantes o canales subterráneos que les permitieron hacer que el agua que está debajo de la tierra saliese a la superficie para luego llevarla hasta un reservorio, desde donde era distribuida a sus campos de cultivo. Además, hicieron grandes dibujos en la tierra, conocidos con el nombre de las líneas de Nazca. La mayoría de ellos son de animales y funcionaron como un gran calendario. Pero la gente de Nazca es también muy conocida por su espléndida cerámica. Elaboraron hermosas vasijas polícromas de varios colores, aprovechando la gran cantidad de pigmentos naturales obtenidos de plantas y minerales de la zona. Los alfareros eran excelentes pintores y delinearon sus dibujos con negro. Los Moche. Los Moche construyeron sus hogares en la región del actual departamento de La Libertad y se extendieron por gran parte de la costa norte. Fueron grandes ingenieros hidráulicos, hicieron canales de hasta 32 kilómetros de largo y dieron origen a hermosos y fértiles valles. En cada uno de estos valles vivía un gran señor que controlaba la zona y que era considerado como una divinidad. Uno de ellos fue el Gran Señor de Zipán, cuya tumba causa hoy asombro por la belleza de los tesoros que allí se han encontrado. En ella se hallaron maravillosos objetos de oro y turquesas, orejeras, pecheras, narigueras. Los Moche fueron también grandes ceramistas. Hicieron vasijas modeladas con formas de animales, rostros humanos, entre otras, y vasijas pintadas con escenas de sus ceremonias. Los Huarpa. La gente que vivió en la sierra también aprendió a manejar su relación con la naturaleza para desarrollar la agricultura. Estos pobladores serranos hicieron acueductos para llevar agua a sus cultivos, pero se destacaron especialmente por la construcción de una nueva y sorprendente tecnología: los andenes. La sierra está formada por cerros, entre los cuales corren ríos. Allí se forman los valles. Como para aumentar las áreas de cultivo, debían aprovechar las laderas de los cerros. Construyeron andenes, que son grandes terrazas construidas en los cerros y que cuentan con canales de regadío. La cultura que desarrolló esta tecnología se llamó Huarpa. Integraciones andinas. Entre los años 1000 y 1500 después de Cristo, se desarrollaron en nuestro territorio dos grandes culturas: Huari y Tiwanaku, o Tiahuanaco. Cada una de estas culturas tuvo una forma distinta de hacer las cosas. Huari se desarrolló en la parte central de nuestro territorio y tuvo una economía agrícola, pero con un fuerte desarrollo artesanal. Sobresalen los talleres de cerámica, tejido y joyería de turquesas y lapislázuli. Además, constituyó un gran imperio a partir de la conquista de territorios y de la construcción de ciudades. En cambio, Tiwanaku se desarrolló en la zona sur de nuestro territorio y abarcó parte de lo que hoy es el Perú, Bolivia y Chile. Tuvo una economía ganadera y, en vez de conquistar territorios, colonizó diversas regiones para así obtener los productos que necesitaba. Además, ejercieron una gran influencia religiosa. Su dios principal fue el dios de los báculos. Huari, los grandes urbanistas. Fueron los Huari quienes consolidaron la construcción de ciudades en nuestro territorio. Así, la ciudad ya no solo fue un lugar de residencia, sino también de trabajo. Allí se encuentran zonas de talleres, palacios con oficinas, zonas de reuniones, templos y mercados. La mayoría de las ciudades Huari, que eran muy grandes, se construyeron usando el mismo plano, lo que explica que se parezcan tanto unas a otras. Sus calles eran estrechas, se cruzaban en esquinas rectas y se organizaban en barrios. Los Huari pusieron especial cuidado en la salubridad, por eso hicieron canales que servían para proveer de agua a la ciudad y un sistema de drenaje para las lluvias. Además, destinaron espacios para la basura.
Todavía hoy puedes encontrar restos de ciudades Wari en Ayacucho, Ciudad de Wari, en el Cusco, Piquillacta, en Lima, Cajamarquilla, en el Valle del Mantaro, Huarihuilca, entre otras. Para comunicarlas entre sí, construyeron una importante red de caminos. Tiwanaku, grandes pastores. Los Tiwanaku tuvieron su centro en la zona del altiplano peruano-boliviano. Las personas de esta cultura fueron grandes pastores, pues tuvieron inmensos rebaños de alpacas y llamas. De ellas aprovechaban la lana, la carne y los excrementos, estos últimos como abono y combustible. También las usaban como animales de carga. Como las condiciones naturales son allí muy difíciles, tuvieron que emplear la agricultura de altura, sembrando básicamente tubérculos, papas o yucos y mashua, y granos como la quinoa. Además, desarrollaron una tecnología que se usa hasta hoy, los camellones. Los camellones son elevaciones de tierra, de forma alargada, rodeadas de canales, y les permitieron controlar el efecto de las inundaciones y de las heladas, para conseguir productos que no crecían allí, como el maíz, la coca y las legumbres. Establecieron colonias en otros pisos ecológicos, llegando a la costa y a la selva boliviana. También construyeron grandes templos que se caracterizaban por su fino trabajo de pulido de piedra. Incluso se piensa que los incas heredaron esta característica de los tiwanaquenses. Desarrollos regionales tardíos. Luego de que la fuerza e influencia de Wari y Tiwanaku decayeron, se volvieron a fortalecer los desarrollos regionales. Por aquella época, los paisajes de nuestro territorio eran muy diversos. Aparecieron en la costa grandes culturas como Lambayeque, Chimú, Itzma, más conocida como Pachacamac, y Chincha, con un gran desarrollo de ciudades y de intercambios. La sierra, en cambio, se caracterizó por un desarrollo más aldeano y rural, con poco intercambio. Sobresalieron los huancas y los chancas. En el altiplano se constituyeron una serie de reinos aymaras como el de los Lupaca, quienes siguieron la tradición de los grandes pastores. El gran oráculo de Pachacamac. En Lima, alrededor de los ríos Rímac y Lurín, se asentaron una serie de pueblos que tuvieron como jefe máximo al señor de Itzma o Pachacamac. Itzma era considerado por los costeños como el dios creador del mundo y se lo vinculaba con los temblores y los terremotos. El poder del gran señor que allí vivía provenía de las acertadas predicciones del oráculo de esa divinidad. Desde lugares lejanos llegaban peregrinos a consultarlo y a cambio de sus augurios entregaban sus ofrendas al santuario. Fue así como Itzma o Pachacamac logró extender su influencia por muchas zonas. Alcanzó tanta importancia que cuando los incas llegaron a la zona consultaron su oráculo. Cuentan que fue ese oráculo el que los advirtió de la llegada de los españoles. La leyenda de Nailam. Cuenta la leyenda que un héroe llamado Ñamlap Nailam llegó a las costas de Lambayeque con su mujer y su corte, y que trajo un ídolo de piedra verde llamado Yampayek. Llegó por mar, desde el sur, en una flota de balsas y dio origen a la cultura Lambayeque. Lambayeque, grandes orfebres. Los lambayeques o sicanes vivieron en la costa norte y hoy son muy conocidos por los muchos talentos que desarrollaron. Construyeron grandes pirámides, entre las que sobresale un conjunto de 25 de ellas, conocido con el nombre de Tucume. Los lambayeques, además, siguieron la tradición de sus antepasados y potenciaron el desarrollo de grandes proyectos hidráulicos. Tan grandes e importantes canales construyeron que lograron unir 5 valles. Pero en los últimos años, los sicanes han sido reconocidos como grandes y destacados orfebres. Nos han dejado una multitud de hermosos objetos trabajados en oro, plata y cobre, que fabricaban en talleres
como los de Batán Grande. En efecto, los orfebres lambayecanos realizaron diseños muy delicados, finos y complejos, entre los que destacan los cuchillos ceremoniales y las máscaras. Chimú y su gran ciudad de Chanchan. Los chimúes fueron grandes conquistadores. Lograron formar un gran imperio que abarcó toda la costa norte, desde Piura hasta los límites de Lima. También fueron grandes agricultores, pescadores y artesanos. Pero si hay algo del pueblo chimú que llama la atención hasta nuestros días, es su arquitectura. Chanchan, la ciudad de barro más imponente de su época, llegó a ser el centro político más grande de la costa norte. Constaba de grandes palacios y fue construida sobre un terreno estéril para no desperdiciar las áreas agrícolas. A cada palacio se ingresaba por una entrada que parecía un laberinto que daba a una gran plaza. También tenían habitaciones para audiencias y depósitos, y en una zona muy importante se encontraba la tumba del gobernante. Todas las paredes internas de estos palacios están bellamente adornadas, con diseños de motivos marinos, olas, peces, redes. Chincha, grandes mercaderes a grandes distancias. Los chinchas dirigieron una importante red de intercambios entre Chincha, Cusco y el altiplano, y las costas del Ecuador. Al altiplano llegaron con recuas de llamas, llevando pescado seco y salado, cochayuyo, algas, y muyu de los cálidos mares del norte. A cambio, recibían cobre y coca. A las costas del Ecuador arribaron por mar en balsas hechas con juncos y madera. Hacia allá llevaban sobre todo cobre, un metal muy apreciado por los norteños, quienes lo utilizaban para fabricar herramientas. Desde allí traían el muyu, láminas y objetos de oro, chaquiras y esmeraldas. Fue así como los mercaderes de Chincha y su señor ganaron un gran prestigio que fue reconocido incluso por los incas. Chachapoyas. En la selva también se desarrollaron una serie de pueblos. Sobresalen los bravos y aguerridos chachapoyas, que vivieron entre los ríos Guayaga y Marañón. Nos han dejado grandes e impresionantes monumentos de piedra como Cuelap y el Gran Pajatén, a los cuales es muy difícil acceder. Sus construcciones de piedra tienen forma circular y están decoradas con frisos y murallas defensivas. También nos llama la atención hasta la actualidad su manera de enterrar a sus muertos. Construyeron mausoleos de piedra labrada y sarcófagos de arcilla, bellamente adornados. Los señoríos aymaras, grandes ganaderos. Alrededor del lago Titicaca se desarrollaron, siguiendo la tradición de los tihuanaquenses, una serie de señoríos aymaras: los Lupaca, los Coya, los Pacaje. Su economía se sustentó en la agricultura, papas, oyucos, quinoa, etc., en los recursos del lago y en la explotación de otros ambientes, donde podían obtener los recursos que no podían cultivar en una zona tan alta. Sin embargo, el verdadero secreto de la riqueza de estos señoríos estaba en la ganadería. Cuando llegaron los españoles, se sorprendieron al ver cómo los señores altiplánicos manejaban cientos de miles de llamas y alpacas, que incluso eran el sostén de la población en época de sequías o heladas. Tan rica era esa zona que el rey de España recibió y se guardó para sí mismo el reino Lupaca, uno de los más poderosos. Los incas y el Tahuantinsuyu. La de los incas fue la última gran cultura que se desarrolló en los Andes antes de la llegada de los españoles. Fueron grandes conquistadores y lograron tener bajo su control un enorme territorio conocido con el nombre de Tahuantinsuyu. Tuvieron su centro en la ciudad del Cusco, a la que consideraban sagrada, pero ocuparon áreas de los actuales países de Perú, Ecuador, Bolivia y Chile. Heredaron conocimientos de las culturas anteriores e incluso los mejoraron. Fueron tan buenos organizadores y productores
que los españoles se sorprendieron de los depósitos llenos de alimentos que encontraron al llegar. El mito del lago Titicaca. Cuentan los cronistas que el dios Sol hizo salir del lago Titicaca a una pareja formada por Manco Cápac y Mama Ocllo. Esta pareja tenía un encargo divino. Debía dirigirse hacia el norte y establecerse en el lugar donde se hundiese la vara de oro que llevaban con ellos. Así, luego de probar en varios lugares, llegaron al Cerro Guanacaure, cerca de lo que es hoy la ciudad del Cusco. Fue en este lugar donde pudieron hundir la vara, y por ello la pareja se instaló en ese cerro. Dice la leyenda que Manco Cápac enseñó a los hombres a cultivar, a hacer acequias y a organizarse, y que Mama Ocllo les mostró a las mujeres cómo tejer y cómo realizar las tareas del hogar. Con ellos vinieron el orden, la cultura y las artes, y era el mismo Sol el que infundía calor y poder a sus hijos, cuentan las crónicas. El mito de los hermanos Ayar. Narra la leyenda que el dios Huiracocha mandó que de una cueva en Pacaritambo, en lo que hoy es el departamento del Cusco, salieran 4 parejas de hermanos, Ayar Cachi y Mama Huaco, Ayar Uchu y Mama Cura, Ayar Auca y Mama Saragua, y Ayar Manco y Mama Ocllo. Llevaban unas varas de oro, vestían ropa fina, bordada con hilos, que también eran de oro, y de sus cuellos colgaban unas bolsas que contenían ondas. En el recorrido de su largo viaje desde Pacaritambo, los hermanos encerraron a Ayar Cachi en una cueva, porque era muy fuerte. Ayar Uchu voló a encontrarse con su padre, el dios Sol, quien le encargó que le dijera a Ayar Manco que debía cambiar su nombre por el de Manco Cápac. Al regresar, Ayar Uchu quedó convertido en un ídolo de piedra. Finalmente arribaron al Cusco Manco Cápac, Ayar Auca y las 4 mujeres. La gente del lugar los reconoció como hijos del sol y luego sembraron el maíz que habían traído. Algunas versiones de esta historia dicen que el establecimiento en el Cusco no fue pacífico. Relatan que una de las mujeres, Mama Huaco, cogió una boleadora, especie de honda, y la usó para herir a uno de los antiguos pobladores de la zona, quienes abandonaron el pueblo y dejaron el lugar a los recién llegados. Origen y guerra con los chancas. Cuando los incas llegaron al Cusco, encontraron pueblos que se habían instalado allí hacía mucho tiempo. Luego de un largo periodo de convivencia entre estos pueblos, arribaron a él los chancas. Cusi Yupanqui y otros generales defendieron la ciudad y lograron detener el avance de los chancas. Al ver su éxito, los curacas vecinos decidieron ayudarlos y juntos persiguieron a los chancas hasta derrotarlos definitivamente. Pachacútec. Luego de ser reconocido como nuevo inca, Cusi Yupanqui cambió su nombre por el de Pachacuti, que significa el que renueva el mundo. Se dedicó entonces a reconstruir el Cusco y a darle una nueva organización. Así se convirtió en la figura más importante de la historia incaica, al punto que se le considera como el inca que remodeló el mundo. Fue por esa época que se iniciaron las conquistas, es decir, la expansión incaica. Con Pachacútec, los incas terminaron de controlar por completo la región del Cusco y conquistaron el altiplano. Expansión inca por reciprocidad. Los incas conquistaron un inmenso territorio utilizando la reciprocidad o alianza. Al llegar a una nueva región, el inca iniciaba una relación con los curacas del lugar. Entonces se celebraba una fiesta en la que el inca les entregaba los regalos que traía con él: ropa de lana, hojas de coca y muyu, una concha que tiene su origen en las costas del Ecuador. Si la gente del lugar los aceptaba, quedaba en deuda con el inca y reconocía su autoridad.
Para consolidar esta alianza, se establecían lazos de parentesco. O bien el inca se casaba con alguna de las hijas o las hermanas del curaca principal, o les entregaba a las suyas en matrimonio. Expansión inca por guerras. Cuando los jefes locales no aceptaban entablar relaciones de reciprocidad y parentesco con los incas, estos utilizaron la fuerza militar. Es más, cuanto más fuerte es la negativa y la resistencia local, más violentas las respuestas de los incas. Se sabe incluso de algunos casos en los que llegaron a ejecutar a los principales líderes locales. El Ayllu. En los Andes, la sociedad se edificó sobre una organización llamada Ayllu. Se trataba de una familia extensa, es decir, integrada por varias familias pequeñas o nucleares. Sus miembros estaban unidos por un parentesco cercano o lejano. El vínculo fundamental entre los miembros de un Ayllu era el de sangre. Más aún, todos creían que eran descendientes de una sola pareja, a la que consideraban su antepasado común.